¿Qué tal, amigos de Paradojas Reconciliadas? De nuevo estamos aquí en nuestras conversaciones con Gloria. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo has estado? Bien, 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 pues aquí todo en orden, afortunadamente. Qué bueno, así debe de ser siempre, que todo esté en orden. Oye, pues hoy lo que queremos hacer es continuar con la segunda parte o la continuación del tema de las pirámides, ¿no? Que lo dejamos ahí. No nos alcanzó una hora y bueno, lo queremos retomar. Y para esto, pues bueno, queremos hacer una recapitulación, ¿no? En términos, básicamente, pues, de la pirámide más famosa, la pirámide de Keops, allá en el Valle de Gizeh, en Egipto. Eh, Comentábamos ayer algunas estadísticas interesantes. Creo que lo que no dijimos es que son más de 2 millones de bloques, como 2.300.000 Sí, son bloques. toneladas, sí, Y, sí, una y cosa bárbara. cada bloque pesa como 2,5 toneladas, entonces imagínense, ¿no? Eh, Tampoco dijimos que, pues se asume, porque creo que hasta la fecha no se conoce, se asume que tiene así como un corazón o como un centro ahí sólido de piedra, pero pues nadie sabe en dónde está, ¿no? Se dice también que hay muchas cámaras secretas. Habíamos comentado ya también que hay de repente alguna especie de respiraderos, pero también hay túneles, hay Así es. otros respiraderos, digo, respiraderos porque son muy pequeños. No cabría un ser humano, por ejemplo, pero sí, sí caben, pues digamos que ahora estos robots, ¿no? O estos cochecitos que Drones. pueden, drones, pero drones con llantas, no tanto volando y entonces van ahí como cochecito caminando. Y el problema es que van avanzando, ¿no? Han hecho ya esa tarea, ese experimento, pues, de meter un dron con una cámara y van avanzando y se encuentran con que está cerrado. Pero vamos, no es que esté cerrado completamente, sino que es como si alguien hubiera cerrado el paso, pero si tú rompes esa parte, esa pequeña lámina, llamémosle de piedra, o esa puertita de piedra, ¿no? Hagan de cuenta que es como una puerta sellada, tú la rompes y puedes continuar. Entonces, bueno, hay muchas, Es que muchas cosas que no conocemos, que no sabemos y que no se han podido descubrir. Esa es la. claro. Y ya yéndonos a lo mejor a un punto, pues más, si quieren, analítico, ¿no? Hablaba, por ejemplo, Herodoto, que ya comentaba Gloria ayer, que parte de lo que nos llega de la Gran Pirámide, pues es de Herodoto. Herodoto es un historiador griego, aunque muchos historiadores modernos dicen, bueno, más que historiador era un turista, ¿no? Porque Más bien. fue alguien, fue alguien que obviamente, pues no tenía a lo mejor todos los fundamentos del rigor Era un metodológico. influencer de Era la un época. influencer de la antigüedad. Podría Era ser. un Sí, influencer de la época y viajaba para darnos los tips. exactamente, sí, exacto. Entonces, mucho de lo que dice Herodoto, pues es más bien lo que le platicaban a él, no es necesariamente que él hubiera visto y se hubiera asegurado de lo que le decían, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, de Heródoto, la versión de Heródoto de la construcción de las pirámides, si ustedes leen los 9 libros de la historia, que ahí viene, bueno, habla de muchísimos países, habla de los persas por ahí, habla de pueblos de Asia Menor, ¿no? Habla de Egipto, etcétera, etcétera. Ujú. Inclusive habla de cosas así fantásticas, ¿no? Habla de, no sé, de pueblos que tienen un solo ojo, pueblos que tienen a lo mejor 3 brazos en lugar de, porque pues eran las creencias, ¿no? Que había entonces, de que muy al norte vivía un pueblo que solamente tenía un ojo en lugar de dos, cosas por el estilo. Que, bueno, también de repente llegaba a ser muy, muy simbólico, pero bueno, Ajá. así lo plantea Heródoto. Habla de la construcción de la Gran Pirámide y dice Heródoto que fueron
100,000 personas que trabajaron durante 20 años, ¿no? Para construir la pirámide. Bueno, pues ahora se hacen cálculos y pues dicen, no, espérate, pues No sería puede ser. complicado, ¿no? Que hubieran alcanzado a construir eso. Claro, dependiendo de la técnica que hubieran usado, a lo mejor sí o no, pero considerando que era la antigüedad y las posibilidades que había entonces, pues muchos arqueólogos dicen, no, pues se ve difícil, ¿no? Que lo hubieran construido 100,000 hombres. Por otro lado, se hablaba también de, Herodoto dice, y eran esclavos, ¿no? Ah, exacto, que eso no puede ser, ¿no? Que no, Pues, no pueden ser esclavos porque si no, sí se hubieran sublevado, ¿no? Con pues ese tipo de imagínate, trabajo, claro, o sea, ¿no? ahí mete a 100,000 esclavos ahí en tu. No sé Ajá, o sea, cuántos eran los egipcios en aquella época, o sea, 100,000 para aquella época eran muchísimos, ¿no? y, Que, y bueno, la verdad es que también ese tipo de números luego no son tan exactos en el sentido de como nosotros los entendemos, o sea, a veces son números simbólicos, ¿no? O sea, es como, no sé, en ese momento 100,000 es como decir ahorita 10 millones, ¿no? O sea, digo, no sabemos exactamente a qué se refieren con esas cifras. Yo tengo la idea, voy a hacer mención, de que muchos de los escritos antiguos, como tenían un conocimiento más velado, a veces ocupaban los números para velar ese conocimiento, ¿no? Entonces, igual si decía 100,000 y a lo mejor no eran 100,000, ¿no? O sea, pero bueno, puede ser, sí, mira, no sé en el caso de Herodoto, porque pues, te digo, bueno, al menos lo ¿sabe? que era así más como un influencer, era un cuate que todo el mundo le decía, y, sí, 100,000, y ni siquiera lo Claro, verificaba ni nada, ¿no? a lo mejor él lo repetía porque así le contaban la Pues sí, historia, ¿no? Y no claro, hacía la investigación propia. Sin embargo, los que le contaban la historia sí conocían podría este ser, asunto. No, claro, porque todo, bueno, por lo menos por ejemplo, en la Biblia, pues los números son, o sea, son simbólicos. En realidad esos números no tienen sentido si o sea, si los entendemos literalmente, ¿no? Por ejemplo, claro, y en esa época, pues, bueno, en la época anterior a lo que sería el cristianismo, pues obviamente, o sea, hombre, el Pentateuco, que es más antiguo, ¿no? Que todavía, pues los números son simbólicos igual y vienen de los egipcios también, ¿no? O sea, hacen ahí unos trucuñelas, ahí, no sé, una cosa rara con los numerillos. Pero bueno, sigue con el asunto de los claro. esclavos, es muy interesante. Y bueno, también por otro lado, hay hoy ya teorías serias que dicen, no, pues era difícil que fueran esclavos por lo mismo. ¿Cómo vas a meter a 100,000 esclavos? ¿Cómo los vas a controlar? Que no se te rebelen. Imagínate la cantidad de fuerza militar que requerirías, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado dicen, bueno, también el hecho de que no fueran esclavos, hay otras teorías, ¿no? Que hablan de, pues mira, eran las ciudades egipcias tenían que obviamente cultivar la tierra en el momento adecuado para que con la crecida del Nilo esto se regara y entonces pues, hubiera cosecha y pudieran comer y no se murieran de hambre. Pero eso era una parte del año, ¿no? Bueno, Ujú. la otra parte del año, pues tenían que hacer trabajos para el país, para el faraón, ¿no? Sí, claro. Trabajos de interés comunitario. Entonces, pues hay quien dice también, bueno, pues a lo mejor, pues estos agricultores, ¿no? Que no cultivaban en estos meses, que no había manera de cultivar porque la crecida del Nilo ya había pasado y todavía faltaba para que regresara, pues entonces se podrían dedicar a construir, ¿no? Podría ser, pero otra vez el número, ¿no? Imagínense 100,000, o sea, tú sacas 100,000 personas, que además, si están cultivando y luego construyendo, pues no se van a tardar 20 años, se van a tardar mucho más. Si lo Claro, haces, claro. si lo haces de corrido, pues imagínate sacar a 100,000 personas de toda esa parte, tanto militar, porque obviamente
en esa Es que época, hacían de todo, ¿no? O sea, claro. estos amigos, los esclavos, hacían de todo, ¿no? O sea, sembraban, también se iban a la guerra, también construían, o sea, Bueno, eran, pero claro, pero si se iban a la guerra, pues ya, o si sembraban, realmente ya no eran esclavos, ¿no? Estas teorías ya te dicen, pues no, no eran esclavos, era el mismo pueblo egipcio. pues sí, pero aunque fuera el mismo pueblo, pues, o Aunque sea, fuera el mismo pueblo, en los ¿cómo le tiempos, haces ajá, para sacar a todos ellos, ¿no? exacto, De ¿no? las cuestiones militares, de las cuestiones administrativas, del gobierno, Así es, así es. la recolección de impuestos, lo que quieras, ¿no? Oye, pues hay que fabricar vestidos, hay que construir casas, Ajá, o sea, es que no ¿no? puedes tener a la gente tan ocupada en una cosa y dejar y desatender todo lo demás, ¿no? O sea, y mira, yo honestamente tengo la idea de que de repente como que se sataniza al pobre faraón en cuestión, ¿no? O sea, como que lo pintan como muy malandrín de categoría. Y pues yo no lo creo, porque por toda la cultura, por todo el tiempo que duró la cultura egipcia, que no duró pocos años, ¿no? Fueron ahí varios siglos, pues es evidente que tampoco eran tan malos, ¿no? O no eran tan, no sé, tan malos gobernantes como para no mantener al pueblo contento, ¿no? O sea, creo que el faraón tenía eh, una cierta forma de vida que también era como, no es que fuera limitada en función de a lo mejor del dinero, de la opulencia del faraón, pero sí era una vida un poco más mística, ¿no? O sea, también el faraón o sea, tenía muchas reglas que cumplir, ¿no? Entonces, Claro. por un lado, no me parece muy como, como muy legal, ¿no? Que por un lado este amigo faraón esté llevando una vida mística y por el otro lado estén dándole de azotes o teniendo al pueblo ahí marginado, construyendo sin ton ni son o haciendo diferentes cosas. Yo creo que insisto, ese tipo de mentalidad, pues es para, un poco para como bajar un poco el poder o no sé cómo se pueda decir, un poco como poner una nube en lo que eran. O sea, en realidad, porque aun cuando fueran gente estudiada, los que estaban construyendo las mentadas piedras, o sea, no era uno el que hacía los bloques de las piedras. O sea, tenían que ser varios para No, hacer pues sí. esas piedrotas, No, claro, ¿no? era un trabajo de muchísima gente, ¿no? Y sí, Entonces, bueno, pero tenían que tener una cierta capacidad intelectual, vamos, un claro. conocimiento fuerte de geometría y de medición y de exactitud y de aritmética y todo esto para poder hacerlo. O sea, tampoco es que juntes a 100,000, bueno, no sé, a lo mejor su educación era demasiado buena. No sé, imagínate la organización. No, y bueno, y de hecho una de las cosas, y eso sí es también pues llamémosle un misterio, ¿no? Una cuestión Un misterio. que te pone a pensar, ¿no? Em, 150 años, bueno, dicen los historiadores, dice la historia formal, que 150 años antes de que se construyera esta gran pirámide, las pirámides anteriores eran de ladrillos, ¿no? Entonces, Ajá, tú dices, bueno, la técnica para hacer un ladrillo que agarras y, ¿no? Ahí pues pones tu tierrita, el lodo, la tierra, etcétera, le das la formita, lo cueces ahí en el horno, lo sacas y ya lo pegas con algún material. Bueno, pues eso, digamos que la complejidad eh, en cuanto a la técnica, pues vamos, no es tanta, ¿no? Es algo relativamente sencillo. Y ujú. 150 años después, pues ya construyes una pirámide que hoy todavía no sabemos cómo la hicieron y que hoy Ajá. ni siquiera, yo ni siquiera estoy seguro si tenemos hoy las herramientas para construir algo así, ¿no? Sí, no, es lo que te Eh, decía el otro día. No, o sea, yo no considero que se tengan, ¿eh? Pero bueno, continúa, continúa. sí, digo, leía un libro hace 2, 3 años, a lo mejor es un libro, no sé, no sé, reciente de los 90, por ahí. Y ese libro en ese momento decía, bueno, hoy no existe una grúa que tenga la fuerza para levantar Claro. un bloque de 2,5 toneladas Yo a no una leí el libro, altura pero de, sí vi el documental. tuviste lo comentar, lo que... Yo vi el documental ahí en un canal de Entonces, televisión local. no, no existe, es eso, o sea, hoy no tenemos a lo mejor la ¿No? tecnología o la capacidad para poder construir
una pirámide con esas Y, características, ¿no? y con todas las pruebas que han hecho en la actualidad, que se siguen haciendo, porque no es que hayan parado de repente, o sea, esas investigaciones continúan, todavía nadie puede asegurar cómo pudieron subir los bloque sobre bloque con esa exactitud que comentabas tú ayer e ir armando, ¿no? Esta pirámide con esta base cuadrangular y sus cuatro triángulos, ¿no? Pero que es exacta, pero además alineada con el sol y alineada con el cinturón de Orión y bueno, total, que tampoco es que eh, nos, vamos, yo creo que la historia tiene mucho que buscar acerca de este tipo o los historiadores y los arqueólogos tienen que hacer una investigación como más profunda para ver exactamente, y sabes qué también, voy a pisar un callito. Claro, quitarse los prejuicios, porque a veces eso también causa como conflicto en las personas, ¿no? Yo me acuerdo que había una historia ahí que decían que cuando descubrieron, no sé qué pirámide o qué monumento ahí egipcio, no sé qué pasó, que todos se habían muerto, ¿no? Y que porque Ah, habían no, descubierto, sí, ajá. Pero al final, o sea, yo claro. sé que no, pero al final ese tipo de leyendas o de historias, ¿no? Como, ay, no, y es que viene el mal, ¿no? Y que, claro, también el cine, claro, porque es que, aunque uno diga, ay, no lo creo, pero uno siempre dice, ay, ¿y qué tal si sí, no? Es como las leyendas de fantasmas y todas esas cosas, Bueno, claro, es o que sí sea, son, que al es que final sí, dices sí, pero no, o no, pero sí, ¿no? O sea, como que sí, pero no, como que si te da miedo y no, cuando a lo mejor no tiene nada que ver con eso, pero acuérdate que el temor es una de las funciones con las que puedes dominar a una persona, creándoles temor y diciéndoles que eso, ¿sabes? O sea, que te puede hacer daño, que te hace mal, lo que tú gustes y mandes, ¿no? Ahí tenemos al amigo diablo, el diablito. bueno, Entonces, sí, claro, es que ya el caso que tú comentas más bien es, hasta donde yo entiendo y sé, es cuando descubren la tumba de Tutankamón, ¿no? ándale, exacto, Y exacto, bueno, ¿no? el tema es que sí, o sea, sí se Que los mató murieron. a todos, ¿no? Se los Pues escarmichó a todos. digo, sí, sí, sí se murieron todos, los que anduvieron por ahí. Claro, que haya tenido que ver ahí una maldición o algo así, pues quién sabe, ¿no? También hay muchas teorías que si había un hongo por ahí. Y bueno, no todos se murieron de enfermedad, creo que por ahí uno lo atropellaron, un Sí, o accidente, sea, no sé. cada quien tuvo una muerte trágica, ¿no? Al final Claro, tienen como muertes trágicas, pero bueno, tiene muertes trágicas. independientemente de si se murieron todos o no, pues como ese tipo de leyendas o de historias que se van contando acerca de este tipo de construcciones o de tumbas o de lo que sea, pues va creando un cierto concepto en la mente del ser humano que ya le impide comprender lo que sigue. O sea, digo, yo no conozco a los arqueólogos y a los investigadores que estén ahí en las pirámides, voy a hacer la aclaración, pero sí es importante, por ejemplo, ver el tipo de creencia o de filosofía o de religión que practican, ¿no? Porque eso tiene mucho que ver, o sea, aunque uno diga no, pero sí, al final son cosas que ya tenemos muy arraigadas en nuestro subconsciente y que de una forma u otra va a afectar las decisiones y las conclusiones a las que lleguemos. Y con si es una persona, por ejemplo, muy religiosa, muy dogmática probablemente, o a lo mejor con muchos prejuicios, pues evidentemente lo que pueda interpretar pues puede estar alejado de la verdad. O sea, porque Claro. ¿quién no nos dice que no? Sí, bueno, hay, claro, o sea, hay muchas corrientes, Regresemos a ¿no? los ladrillos y a las piedras. Yo me Regresamos desvío. a la ya nos desviamos. Y sí, bueno, hay muchas corrientes. Luego platicamos sobre los arqueólogos. También tienen vidas muy, muy interesantes, ¿no? Exacto, sí, Y sí. hay quienes están a favor de la historia de la arqueología oficial y hasta podrías decir que encubren o, pues sí, encubren cosas, ¿no? Aparentemente no dejan que nadie vea o siga excavando. Y hay otros que, pues sí, también se vuelan, ¿no? Y dicen, no, pues es que esto tiene millones de años y demás, pero bueno, otro día podemos hablar de ellos. No, el tema aquí interesante o el punto es, ya históricamente y ya tratando de ser objetivo, pues qué pasó, ¿no? ¿Cómo le hicieron o qué evento tuvo que haber sucedido en la historia egipcia para que en esos 150 años pasaran
de ser constructores con ladrillitos a de repente usar bloques de 2,5 toneladas perfectamente cortados, una pirámide de 160 metros de altura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay, eso, son de esas, si ustedes, no sé si han escuchado, pero son estos saltos, ¿no? En las culturas que de repente, pues los historiadores no se explican muy bien y entonces donde ya vienen pues teorías ahí también raras en cuanto a que, oye, pues es que seguramente obtuvieron esa información de fuera, ¿no? Y vienen también, Ya te decía yo del libro este claro, del duodécimo planeta. Ese libro es un libro que habla de una cultura y justamente habla de estos saltos de conocimiento que tienen las culturas antiguas, ¿no? O sea, como claro, de repente de estar ahí, no sé, viviendo en una cuevita, pues ya de repente tienen la casa, ¿no? Casi casi con alberca, o sea, unas cosas así. Bueno, no tan así lo dice el libro, eso lo digo yo, pero al final lo que dice, o sea, este libro lo que sostiene es que de alguna forma esto hay como ciertas situaciones en las civilizaciones en donde ujú, llega, que eso es muy común en las leyendas o en los mitos, llega claro, un ser de otro lugar, a saber de dónde, y les dice algo, ese ser se convierte en una divinidad o en una representación divina, pero les deja un conocimiento que ellos pueden desarrollar para posteriormente mejorar la civilización. Y eso es exacto, algo recurrente. O sea, lo mismo que dices tú ahora, ¿no? O sea, ellos estaban haciendo sus ladrillitos y ahora están haciendo ya construcciones de piedra, pero no están haciendo la construcción de piedra de tres tabiques, o sea, bueno, de tres piedritas ahí todo, ¿sabes? O sea, no es como una chocita, ¿no? O sea, se echaron tremendas pirámides, porque están claro. esas tres y además hay más pirámides, o sea, no son las únicas. Sí, hay, pues hasta donde yo he leído y entiendo, hay más o menos, bueno, descubiertas en Egipto alrededor de 80 pirámides, que hay una era, ¿no? Que le llaman, de hecho, la era de las pirámides, ¿no? Y bueno, comentabas ayer, empieza todo esto con el faraón Sócer, que hace su pirámide escalonada, que por cierto, ahí es como en el año 3000 antes de Cristo, y por cierto, su arquitecto era Imhotep, ¿no? Que, bueno, también que era su visir, pero además era, la historia lo tiene como un gran médico, ¿no? Exacto, a ese es al que yo me refería ayer. Yo decía Esculapio, Ya, pero ese es el dios. Pero no, que después se cambia, que sigue siendo una divinidad con los griegos, Esculapio, que es Esculapio. sí, el del Hermes Trismegisto que tiene, ay, no es Hermes Trismegisto, discúlpame, Hermes, perdón, el caduceo de Hermes, Sí, también, bueno, claro, sí. pero bueno, dime. Y bueno, ahí el tema es que, por cierto, hablando de Imhotep, no sé si recuerden ese nombre de alguna película, No, no sé, ¿cuál? ¿no? Bueno, pues el ¿No? protagonista, el de la momia, la famosa película esa donde, ¡Ah, claro! donde salía aquella película que Sí, hicieron muy segunda buena. parte, Bueno, no sé. mucha ficción, pero está buena. La Está momia, como- pues el que es el protagonista o la momia como tal, se llamaba Imhotep, ¿no? Entonces, bueno, Fíjate que no había caído en la cuenta y hace poco la vi con mi hija, esa película, no tiene mucho, unos tres ya, semanas, algo sí. así. Bueno, entonces, pues esta pirámide escalonada, ¿no? Que viene a partir antes de esta pirámide escalonada, pues tú lo decías ayer, había algo que le llaman hoy mastabas. Mastaba es árabe, o sea, Así es el es. nombre moderno. Una mastaba es como un banco, no es como una pirámide que no está en punta, digamos, ¿no? Y le llaman mastaba porque a los árabes les recordaba pues como un banquito de esos que ponían Ajá. afuera de sus casas para sentarse y platicar ahí con el que fuera pasando y todo esto. Entonces viene la mastaba, luego viene la pirámide escalonada de Sócer, y ya llegan estas grandes pirámides, ¿no? Ya la de Keops, realmente Keops es el nombre griego, realmente este faraón de la cuarta dinastía se llamaba Khufu, ¿no? Ujú, así es. Eh, entonces, bueno, pues Keops ya escoge ahí esta, esta meseta, ¿no? del Valle de Gizeh
pues para crear esta pirámide enorme. Y pues bueno, empieza esta llamada era de las pirámides. Pero bueno, como les decía, o sea, 150 años antes de esta gran construcción, están estas, o sea, la forma de construir templos y pirámides y demás, pues era así con ladrillitos. Y ustedes Pero, pueden decir, ah, sí, no, no, yo digo después. ustedes pueden decir 150 años, pues es muchísimo tiempo, sí, pero estamos hablando de una sociedad, ¿no? Estamos hablando de Así una es. cultura. Entonces, obviamente allá el tiempo corre de manera diferente. 150 años para una persona sí puede ser mucho, es más de una vida, ¿no? Son dos vidas, si quieren ustedes, pero No, una. para una, Una. 150, hay gente que vive 110 años, ¿no? Digo, ahora es. una Bueno, en tiempos bíblicos, en tiempos modernos, pues no, bueno, una y entiendo, cacho, pero no, ¿no? no, los números en la Biblia no hay que No hay considerarlos, que creerles sí mucho. son, sí son otra cosa, es diferente la numerología en la Biblia, pero bueno, al final lo que sí es verdad es que el avance de construir de una forma de construcción a otra es considerablemente, pues sí, como rápido, ¿no? Claro, O sea, cómo se va dando este conocimiento tan rápido, porque hay momentos en las civilizaciones en donde como que hay una recesión, ¿no? Como que se paran, como que ya llegaron a la cima y como que ahí dicen, ah, ya avanzamos y ya hasta aquí nos quedamos, ¿no? Y ya no hay más. Y de repente pasa un tiempo y otra vez la civilización, o bien se destruye eso, o se conquista, y entonces se renueva con algo, con otro saber, ¿no? Digo, por claro. ejemplo, aquí como en América, ¿no? O sea, estaban los aztecas o los que estaban, y llegan los españoles, se destruye una cosa y se construye otra, o se construye sobre lo que ya estaba. Lo interesante de las pirámides es que siempre es la similitud que tienen todas estas construcciones piramidales. Eso es lo interesante, ¿no? Como en Egipto, bueno, también aquí en América, o sea, o tienen estas pirámides, o siempre la misma función, más o menos, o sea, se van dando ahí como, probablemente a lo mejor la diferencia sería en apariencia, y, pero vamos, la esencia es la misma, ¿no? O sea, es una base cuadrada y terminan en punta o en ápice o tienen punta roma o tienen una cresta o lo que sea, pero tienen similitudes, ¿no? Que eso Claro. es interesante, considerando que seguramente los antiguos, aunque eran muy buenos navegantes, pues cómo compartían el saber. Sí, ese es todo un tema, ¿eh? Ese es todo un punto ahí. Y hay no solamente las pirámides, ¿no? Por ejemplo, varios símbolos, por ejemplo, la Claro. cruz. O Bueno, sea, sí, la cruz. la cruz la encuentras, la cruz En celta, todos lados. la cruz, el Ankh, ¿no? El La Ankh, cruz exacto. egipcia, Exacto. aquí hay en México, o la cruz de Quetzalcóatl. O sea, Así es. ese símbolo es un símbolo universal, ¿no? Así es, así es. La suástica, por ejemplo, ¿no? También. También También es la cruz en movimiento. Y claro, todo eso tiene pues al final son los significados, desde los diccionarios de símbolos, siempre son muy similares. O sea, cambia algo, pero muy ligeramente. Casi todas las culturas tienen el mismo significado o un significado muy similar, por ejemplo, con la cruz o con el círculo, con el triángulo, este tipo de figuras geométricas. Casi siempre es lo mismo. Lo que cambia es el claro, nombre de la divinidad o de la energía, pero en general todo es lo mismo. claro. Y ahí, pues, pues también hay muchísimas teorías, ¿no? Hay quien dice, bueno, es que a lo mejor todo viene de un origen común, ¿no? Y entonces ya empiezas ahí con cuestiones como que, oye, pues, ¿qué tal si Yo sí realmente creo. existió la Atlántida y cuando se Yo fíjate que yo destruyó, sí creo, que existió la ¿no? Atlántida. Sí, Entonces, pues, honestamente, dices, digo, bueno, ¿y, cómo sabían o cómo había esas similitudes, ¿no? O puedes entrar en un tema, digo, como el de ya más de un inconsciente colectivo, ¿no? Como habla Jung, que exacto, dice, también, bueno, pero es que pues esto muy adentro del ser humano es como eso, ese significado universal, pero ¿cómo estás conectado tú, ¿no? O sea, ya empiezas a meterte ahí en pero cuestiones es que, mira, más profundas.
O sea, Ujú, yo no estoy en contra del inconsciente colectivo, pero lo que sí sería como muy, ¿cómo te diré? O sea, yo entiendo que el símbolo, eso es básico en arte, se maneja mucho, el símbolo le habla al subconsciente, ¿no? O sea, la obra claro, de arte hay que trascenderla, no hay que quedarse con lo que se mira. Cualquier obra de arte, de cualquier época, siempre hay que ir más allá de lo que se mira, eso es importantísimo. Igual que la música, ¿no? O sea, hay que trascenderla, no solamente que ay, me gusta o no me gusta, hay que trascender para ver exactamente qué nos mueve. Pero lo interesante de las pirámides es que, fíjate, tienen pasadizos, tienen túneles, ¿no? O sea, tienen ventilaciones, pero nadie sabe qué hay adentro. Y a mí me recuerda a eso, algo que leía hace poco, en donde decía, una pirámide se parece mucho a un ser humano. Y, ujú, o sea, les daban la respuesta, porque el ser humano no se ve hacia adentro. O sea, yo no puedo ver mi estómago, yo no puedo ver mis pulmones. O sea, yo sé que los tengo, ¿no? Porque claro, si voy y me saco una radiografía o algo, pues sí, ya sabré que está ahí. Pero en términos generales, o sea, yo no me levanto y digo, ay, voy a ver cómo está mi estómago. No se puede. O sea, sí hay un saber velado y que hace referencia al ser humano en sí. ¿Por qué? Porque tú no, bueno, ni tú, ni yo, ni nadie podemos ver nuestra espalda, por ejemplo. O sea, la parte de atrás de nosotros no podemos verla. La podemos ver ahora, claro, porque nos toman un video, nos sacan una fotografía o ponemos los espejos y todo esto, pero en realidad no, no podemos ver lo que está abajo de nuestra piel, a menos que, bueno, nos cortemos o así, pero no, ¿sabes? O sea, siempre hay algo oculto y velado para el ser humano, no solamente en cuestión, como ahora lo digo, de los órganos y esto, sino también de ciertas, ya se me desvié, tienes cara de ya se no, no, desvió. no, 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 me estoy acordando, estoy pensando Pero es en que a mí se me hace claro, sumamente interesante por todo esto, cómo es la pirámide con estos pasadizos y estas ventilaciones y todo lo que estabas platicando hace rato, que también tiene el ser humano, fíjate, ¿no? Porque también nosotros tenemos como pasadizos secretos y lugares por donde nos ventilamos, ¿no? La nariz, a veces pues, los oídos y así. Pero además tenemos funciones bueno, inconscientes o subconscientes, por decir, como la respiración, el parpadear, la digestión. O sea, nadie dice, ay, ahorita voy a dejar de respirar, ¿no? Y así como muy, wow, no. O sea, como que tú dices, ah, ya son las 12, ahora sí voy a hacer la digestión, ¿no? O sea, como que no, sí, ¿no? O sea, claro, que suena chistoso, pero en realidad el cuerpo lo hace. O sea, el cuerpo lo hace sin que nosotros lo pensemos. Y lo mismo claro, pasa con estas pirámides. O sea, tienen muchas funciones. Bueno, de hecho, voy a regresarme a la pirámide que estamos hablando. Y dice, ¿no? Ya lo comentaba ayer y tiene, o sea, una serie de datos del conocimiento que manejaban los egipcios, ¿no? Que apenas se está interpretando, pero también dicen que tienen fechas que están como por no sé cómo se dice, sí, que es como una especie de, creo que es un como indicador o predicción. son marcadores, ¿no? De eventos Ándale, pasados y gracias. eventos que están por suceder, claro, Exactamente, gracias, sí, eso, eso es, ¿no? Y entonces, según algunos cálculos, dicen que, por ejemplo, en esta pirámide sí está así, casi, casi, perdón, marcado el nacimiento de Jesús, por ejemplo, ¿no? Que no es que sea, o sea, el maestro Jesús o, no sé, Jesús el Cristo, como la gente le quiera llamar, sino más bien el acontecimiento de ese día. O sea, como que ese día marca muchas cosas, ¿no? Porque es un mm, sincretismo de que si nació también creo que Shiva y no sé quién, tantos dioses todos nacieron el 24 de diciembre, pero en sí no, lo importante no es el personaje, sino lo que sucede en ese momento de las conjunciones planetarias y todo mm, esto, ¿no? O sea, que eso claro. es, o sea, como que es una fecha que va a marcar, o sea, va a ser un parteaguas en la historia del ser humano, por ejemplo. Claro, sí, sí, bueno, ahí también hay mucha especulación en ese sentido, ¿no? Si realmente eran tumbas, monumentos fúnebres o no, como dices, ¿no? Curiosamente, la Gran Pirámide, en muchas otras pirámides hay inscripciones, los famosos textos de las pirámides. Y por eso es que hemos aprendido mucho de la cultura egipcia, ¿no? Porque tú entras a, no sé, alguna otra pirámide y encuentras ahí que no, pues esta pirámide se
levantó porque el faraón tal luchó contra sus enemigos y los derribó, les ganó, los venció, bla, 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 ¿no? Hay jeroglíficos por todos lados, hasta en el techo, en las Sí, en tumbas, todos ¿no? lados, En todo los está decorado, templos, todo todo está está lleno de decorado. jeroglíficos, pero en esta pirámide no hay nada, ¿no? Adentro no hay ninguna inscripción, no hay nada de nada, ¿no? Afuera, pues bueno, se supone que antes la pirámide estaba cubierta, me parece que era de roca arenisca, ¿no? Que con el sol seguramente debió de haber brillado y de verse muy bonita, ¿no? Claro, sí, porque dicen que brillaba, ¿cierto? Y que Que dicen brillaba que la de hecho pirámide. tenía como que el ápice, ¿no? Con oro. O sea, dicen que había una parte del ápice que tenía oro, unas Y, láminas de oro. sí, claro, y bueno, toda esa roca o todo ese material que la cubría pues, se fue perdiendo con el tiempo. Y lo robaron. Pasa, claro, pasa lo que pasa, lo que ha pasado en diversos momentos de la historia. Pues llegan, invaden y toman eso para construir. Entonces ahora ves esas piedras tan hermosas que brillaban con el sol del desierto, pues a lo mejor ahora están como parte de una pared de una mezquita, ¿no? Pues porque llegaron los árabes que pues tienen la religión, el Islam, tienen el Islam como religión, y entonces dicen, bueno, pues mira, aquí hay material bonito, pues entonces lo voy a aprovechar para ponerlo por acá, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo mejor un poquito, ¿no? A esa brecha, a ese salto, pues igual, ¿no? Hay de repente quien dice, oye, pues es que justamente en ese momento, como bien decías, a lo mejor llegó alguien, ¿no? Llegó alguien que me enseñó. Ajá. Bueno, ¿quién pudo haber llegado? Pues hay gente que tenía el conocimiento. ¿De dónde llegó? Pues quién sabe, ¿no? Y ahí es donde empiezan todas estas teorías de que si de repente sí existía la Atlántida, etcétera, ¿no? Y bueno, ya otra opción para que esta interpretación de los símbolos y eh, estas semejanzas entre diferentes culturas en pirámides y todo, pues uno de mis maestros, por ejemplo, me decía, oye, ¿por qué, no? ¿Por qué son parecidos? Bueno, pues porque leyeron el mismo libro, ¿no? ¿Cuál es ese libro? La El de la nada. naturaleza, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues si las culturas anteriores, antiguas, se ponían a realmente observar, ¿no? Pero una observación integral, ¿no? Sí, claro, ¿no? Porque No, no es no, nada más observar y mirar sin tener nada mejor que hacer. claro. O sea, O uno sea, tiene que hacer la observación como tal, claro. exacto, una observación sin el divorcio entre la parte científica y la parte espiritual. Porque el problema hoy es, o sea, en la Edad Media, de repente llega la iglesia y dice, oye, si tú dices que la Tierra gira alrededor del Sol, eso va en contra de mi doctrina, te quemo, Claro, ¿no? y te Ah, no, ejecuto, pues, ¿no? pues yo ya Ah, no digo nada, ¿no? Ya, como órale. a Giordano Bruno, ¿no? Claro, yo no- ajá. Sí, como a Giordano Bruno que se lo claro, ¿no? Que dices, bueno, pobre amigo, ¿no? Pero bueno, en fin, continúa. Claro, sí, sí, como que te cortaste un poquito, pero creo que ahí estás de regreso. Ah, Eh, ya, sí, es que, sí, bueno, ya está, ya estoy, ahí estás ya. Sí, ya, entonces, pues, ¿qué dijo la ciencia? Dijo, ah, está bien, ya no me meto contigo, pero ya no me andes quemando a mis científicos. Pero si tú ves las cosas desde una perspectiva integral, pues obviamente no solamente está la parte intelectual, ¿no? También está la parte mística. Oye, claro, pues intelectualmente yo puedo entender ciertas cosas, pero pues hay otras cuestiones que van a lo mejor más allá y a lo mejor no las vas a entender necesariamente desde tu intelecto, ¿no? Eh, pues dicen que por eso está conectado el corazón con el cerebro, ¿no? O sea, uno está claro, arriba y el otro abajo, pero tienen que estar, ¿no? O sea, tienen que estar en congruencia, porque así es como nosotros realmente le podemos sacar provecho al conocimiento. O sea, ni tanto que sea solamente intelectual, ni tanto que sea solamente emoción o sentimiento, porque entonces estamos perdiendo el equilibrio. Por eso estos dos órganos están en el centro, bueno, o sea, en la parte central del cuerpo humano, ¿no? claro. Por- Oye, y hablando de los egipcios, por ejemplo, ellos incluso, fíjense, le daban muchísima más importancia al corazón claro. que al El cerebro. El cerebro. cerebro, cuando momificaban un cuerpo,
metían un gancho así por acá y licuaban todo el cerebro y lo sacaban aquí por la nariz, ¿no? Mm. El corazón sí lo momificaban. Sí, Ahora sí. vamos a comernos unas quesadillas de sésamo. Pero el corazón era uno de los órganos que sí momificaban, ¿no? O sea, al corazón sí lo veneraban. Entonces, pues para ellos el cerebro no tenía, digo, y no quiere decir que no lo tenga, claro que lo tiene, pero pues es malo tanto irse hacia un extremo como Así hacia es el como otro. el otro. Las culturas antiguas lo que hacían era, oye, pues veo el mundo, ¿no? Veo la naturaleza, observo la bóveda celeste, las montañas, los ríos, los animales, todo, y lo interpreto de alguna forma, ¿no? Saco ahí mis conclusiones o mi sentir o eh, mi- eh, tengo ahí cierto misticismo en ese sentido, ¿no? Me despierta a lo mejor Así es. Me ciertas mueve, ¿no? inquietudes, ciertas emociones, ¿no? Como ahora Eh, dicen los chavos, me vibra, me vibra, exacto. me vibra. Y bueno, al final cada quien lo fue interpretando y ya eh, aterrizando, materializando, pues de acuerdo a lo que tenía, ¿no? O sea, tú te vas a la India y tienes un dios con cabeza de elefante, ¿no? Ganesha. Claro, Eh, pero al final, pero, claro, bueno, di. no digo, pero te vas a Egipto y pues ahí no había elefantes, entonces no puedes tener un dios con cabeza de elefante, pero pues tienes uno con cabeza de halcón y tienes otro con cabeza de chacal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo interesante de eso que comentas tú de los dioses y las cabezas en cuestión, que bueno, que también se da aquí, ¿no? Me parece que también se ponían las pieles de los animales, de los jaguares y así. El tema con eso es que el ser humano considera que esas características, esos atributos que tiene ese animal, el ser humano los debe de desarrollar o los debe de tener, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, en el caso del elefante, voy a ser honesta, no conozco mucho, sin embargo, sí sé que el elefante en sí, pues es un animal muy inteligente. Habría que estudiar bien a esta divinidad para saber por qué ocupan a la representación de la cabeza del elefante. Algunas características debe de tener el elefante diferente que el ser humano, como lo que es el halcón, como que lo que es el chacal, ¿no? O sea, casi todas las divinidades egipcias tienen cabeza de un animal, ¿no? Obviamente de los que estaban ahí en Egipto, sin embargo, tienen ciertos atributos que el ser humano sí tiene, pero no ha desarrollado y que Claro. tiene que desarrollar, ¿no? Como por ejemplo el ibis, ¿no? Es Tot, ¿no? Si mal no recuerdo, la Sí, cabeza de exacto. ibis es Tot, y Tot es el dios que lleva pues tu vida, ¿no? Es el que va registrando toda tu vida y al final es el que también está ahí viendo a ver si es cierto que te portaste bien o no, ¿no? Pero por Claro. otro lado, cuando están haciendo todo este tipo de cuestiones, sale no sé qué cosa sea, como hipopótamo, cocodrilo, ¿no? Que se va a comer el corazón justamente, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pero resulta que, por ejemplo, dicen que la mordida de un hipopótamo es la cosa más, vamos, que son casi toneladas de fuerza ahí para triturar, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo van haciendo estas asociaciones para decirle al ser humano, ¿no? O sea, ¿cuáles son las características, por ejemplo, del ibis, ¿no? ¿Cómo se comporta este animal y qué es lo que Mm, tiene como para que ellos consideraran que era el que podía representar a un ser que escribe el claro. pasado, por ejemplo, ¿no? O las Que acciones. conoce, ¿no? Que observa y Que anota todo, observa, ¿no? exacto, como el ojo de Horus, ¿no? Bueno, Horus y su ojo, ¿no? Claro. O sea, bueno, y el halcón en cuestión, ¿no? También todo va hasta arriba, el halcón vigilando, ¿no? Ahí siempre planeando, silencioso. O sea, tienen muchos atributos estos animales que el ser humano, pues, los tiene, claro, ¿no? Pero no los ha desarrollado, o no todos lo han desarrollado. Bueno, sí, sí, pero de repente son atributos más, otra vez, ¿no? Más que tendrías que desarrollar simbólicamente en tu interior, ¿no? Por Ah, ejemplo, claro, por no, supuesto, no, sí, sí. no necesariamente que puedas llegar a tener esa misma manifestación física. Pues, por ejemplo, decías de Ganesha. Ganesha en realidad es el destructor de obstáculos. O sea, un elefante lo Ah, pues echas a fíjate, el correr elefante. o sea, tú lo echas a correr y va tirando los árboles ahí en la selva y todo, ¿no?
tú nunca vas a poder ir corriendo y al primer árbol pues, te vas a, te vas a quedar Como ahí de tirado, ¿no? caricatura, ¿no? Así te vas para atrás. Exacto. Exacto, Entonces, exacto. pues bueno, es esa fuerza, pero obviamente sí puedes tener esa fuerza de voluntad en tu interior, ¿no? Tan Exacto, grande exacto. que Sí, claro, claro. puedas, que puedas sortear o puedas quitar cualquier Ver esos obstáculo, obstáculos, ¿no? ¿no? Que se te presente en tu camino, ¿no? Sí, Y, claro. y ya, por ejemplo, ya cosas, o sea, el chacal, el Ah, sí, Anubis también, ese es el de la muerte, ¿no? La de la transmutación muerte. de la materia, ¿no? Anubis tiene la capacidad, es un dios psicopompo, ¿no? Es un dios que puede estar en el mundo de los vivos Y de y los en el muertos. mundo de los muertos a voluntad. Pero fíjate, ¿por qué escogen al chacal? Es que ya son cosas que Porque es nosotros, carroñero, ¿no? Es igual que el escarabajo. O sea, carroñero en el sentido de que destruye la materia, porque ya está en descomposición, pero la transmuta en vida. pues, fíjate, esa yo no la había escuchado, pero puede ser una buena interpretación. La que yo había escuchado era que el chacal tiene su madriguera en el desierto, pero va a cazar a orillas del Nilo. Pues ahí está toda la fauna, ¿no? Ujú, ujú. Entonces decían, por eso es un ser que puede pasar de la vida a la muerte y de la muerte a la vida a voluntad, ¿no? O sea, para los egipcios pasar el desierto era la muerte, el Nilo era la vida. Entonces pasar el límite entre uno y otro, pues era traspasar ese umbral como tal. Fíjate, yo tengo la idea de que este Dios tiene o sea, es una representación de la reencarnación, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, los egipcios sí creían en la reencarnación, ¿no? O sea, yo voy a hacer un pequeño paréntesis, independientemente de las pirámides, pero hablando de la reencarnación, hay gente que dice, ay, pero ¿cómo vamos a reencarnar? Bueno, yo respeto siempre muchísimo lo que la gente piense y no tienen por qué estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, pues me parece que casi todas las culturas anteriores al catolicismo en particular creían en la reencarnación y hay Claro, algunas divinidades que hacen referencia a cómo esta energía que somos, que se manifiesta a través de nuestro cuerpo, nuestra materia, claro, la materia se desintegra, ¿no? Se deshace, como por ejemplo este amigo Anubis, pero la energía vuelve a nacer, o sea, reencarnas propiamente. mm, Por eso lo que tú dices va de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, ¿no? Porque al final nosotros como seres humanos nos estamos moviendo siempre en esos dos, digamos que en esa dualidad, la vida y la muerte, la vida y la muerte. Y como ayer lo comentábamos con respecto a la pirámide y las iniciaciones, por ejemplo, y tú lo decías claro, muy bien, ¿no? O sea, muere, perdón, la persona que es que vive una, pues sabes que algo más mundano, más cotidiano, va a morir esta persona banal y va a renacer alguien que ya está emprendiendo el camino para una búsqueda de la espiritualidad o del misticismo, como le quieran llamar. Entonces, sí hay un cambio, ¿no? Aunque siga siendo la misma persona. claro. No, y bueno, y eso lo puedes aplicar a muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, digo, lo que pasa es que ya ahora, sí, como bien dices, todo se ha vuelto más mundano, más material. Pero, por ejemplo, un rito de paso, los famosos ritos de paso, que es lo mismo, ¿no? Muere uno, muere algo para que nazca otra cosa. Entonces, Cualquier ceremonia que se te ocurra social hoy en día, unos 15 años, un matrimonio, sí, se un, muere un bautizo, la ¿no? niña y nace, ¿no? Nace la mujer, La ¿no? señorita, ¿no? Ya la Se señorita, muere la exacto. soltera y ahora ya nace la señora casada, ¿no? Exacto, exacto. Sí, o sea, una graduación, ¿no? Mi favorito siempre es el de la graduación, ¿no? Pues se muere el estudiante y nace el desempleado, ¿no? Exacto, sí, también. No, bueno, Claro, ¿no? nace. Y en la teoría todo suena muy bien, pero en la práctica nada funciona, ¿no? Entonces, que es muy como también va con las escuelas iniciáticas, ¿no? Dicen que la teoría es muy bonita, pero en la práctica, No, quién no, y sabe, ahora ¿no? sales peor que como entraste, ¿no? Quién sabe, quién sabe. Yo creo que hay de todo, pero lo que sí es cierto es que en realidad siempre hay una transformación. Hay una Y bueno, transformación. cabe hacer mención que no es lo mismo la transmutación que la transformación. Digo, voy a aprovechar los minutos que me quedan para hacer la diferenciación entre cuando se transmuta, se hace un cambio en la esencia.
¿no? Que como en la alquimia, ¿no? Que decía que transmutaban los Ujú. metales, ¿no? El plomo en oro. Eso quiere decir que la esencia del plomo en realidad se cambiaba completamente por una pieza de oro, bueno, por un metal, Claro, pues ya, o sea, como oro, como tal, ¿no? Eso sería una transmutación y la transformación es que nada más va por fuera, pero la esencia se conserva, ¿no? O sea, es como ponerle a una, no sé, al plomo una chapa de oro, ¿no? Pero sigue siendo plomo. Esa sería una transformación. Entonces, ¿por qué es interesante esto del amigo chacal y yo decía el escarabajo en cuestión de los egipcios? Porque transmutan la materia. O sea, en realidad, sí se puede llegar a entender como un símil de esta alquimia que se hace y que, bueno, que el ser humano puede hacer cuando toma este simbolismo de la muerte como voy a transmutar esto que tengo en mí y, bueno, lo voy a hacer algo mucho mejor, ¿no? El plomo en oro, ¿no? Que eso sería claro, como muy alquimista. Me salió el claro. alquimista que llevo dentro. No, no, está bien, sí, totalmente. Entonces, pues bueno, este es a grandes rasgos, yo creo, ya en todavía tenemos como unos 10 minutitos, pero bueno, Ahí está, a podemos grandes seguir. rasgos, pues esto es los temas interesantes, ¿no? Respecto a las pirámides. Y bueno, hay en todo el mundo, decíamos, ¿no? Hay, por ejemplo, ahora bueno, también de repente está de moda las pirámides de Sudán. No sé si has oído sobre las pirámides de Sudán, No, fíjate que no. que son, hasta donde entiendo, Sudán es el país nubio. Es que Ujú. anteriormente algunas de las dinastías egipcias fueron nubias. Los nubios ya están más hacia el centro de África, ya son pues más de raza negra y digo, no sé, no, yo no sé a ciencia cierta de qué raza eran los egipcios como tal, ¿no? Pues no se Pero sabe, pero eran como morenos, ¿no? Más bien. pues no, no se Pues sabe en digo, yo realidad. por los jeroglíficos que hay, pues pareciera que son, bueno, no es que sean morenos eh, como tipo mexicano, pero sí no tenían la piel blanca como por ejemplo los celtas, ¿no? Los que están acá Sí, en... no, sí, definitivamente no eran arios, ¿no? O sea, Exacto, exacto, gracias, Arios, exacto, así es. igual las reconstrucciones que han hecho, que obviamente se ha analizado ADN de momias y todo esto, pues no, o sea, las reconstrucciones que hacen, sí, te los ponen como, como si fueran Bronceados, bronceados, ¿no? Como bronce, sí, con el cabello muy chino, ¿no? O sea, sí, con exacto, o sea, el no cabello muy negros, rizado. no negros, negro, pero sí bronceado. A Pero mí, bueno, a mí me parece que podrían ser un poco como los árabes, los que actualmente, no sé, como un tipo, bueno, se me viene a la mente como estos árabes talibanes, ¿no? Que son como morenos, pero que tienen el cabello como rizado, pero como ya. de ojos grandes. No sé, me da la idea, podría ser. Probablemente. Sí, habría que investigar de dónde llegaron los primeros pobladores egipcios, ¿no? Y bueno, estos nubios, que también tuvieron por ahí alguna dinastía, ¿no? Ahí en Ajá. Egipto. Y en Sudán, pues ahí se supone que Sudán es el país que más pirámides tiene en todo el mundo, ¿no? Aunque ustedes no lo crean. Obviamente son pirámides pequeñitas, son muchas, cientos de pirámides, no sé si llegan a miles, pero son pirámides pequeñas, ¿no? Definitivamente no llegan, pero ni por casualidad, al tamaño de estas que hemos comentado, ¿no? Pero bueno, hay pirámides en Sudán, hay pirámides por todos lados, ¿no? Hay pirámides en muchos lugares. Lo interesante de las pirámides es que, como bien lo decías ayer, están en centros energéticos. Y yo conozco, y en lo particular yo también tengo algunas pirámides en mi casa, por ejemplo, de ónix. A mí me gusta la forma piramidal, porque me parece una figura geométrica muy interesante, ¿no? Por todo lo que contiene como geometría sagrada, pero Claro, siempre es al final todas las pirámides tienen esta misma particularidad, ¿no? Potenciar una energía particular, o sea, atraerla y a través de esa atracción como expandirla, ¿no? O sea, como que se va claro. abriendo, ¿no? O sea, como si fuera, sí, una pirámide, ya sé, pero como un cono también, ¿no? Algo como muy,
como que se expande, pero de un punto. Entonces, hay muchas culturas que las ocupan, tanto pequeñas como grandes, ¿no? Pero siempre van relacionadas con la energía. O sea, Claro, no es que tengan que ver con el agua, o sea, cuando yo digo energía, me refiero a la electricidad en particular, ¿no? Que se entienda bien la electricidad como tal. Son como casi unos, pues no sé si sea como antenas, ¿no? Como antenas de claro. recepción. Bueno, mira, ya para terminar, eso ya, lo que os voy a platicar, pues no se sabe en realidad, ¿no? Hay quien dice que el sarcófago que está ahí en la Gran Pirámide, pues en realidad era una forma, ¿no? El sarcófago y estos canales que hay o estos como respiraderos, que de hecho también están orientados, según Sí, esto, uno sí. está orientado hacia Sirio, ¿no? Con los aires, ¿no? Con los cuatro vientos. Más bien hacia las estrellas. Bueno, lo que yo Pero he tiene leído hacia las ajá, estrellas como tal, ¿no? No bueno, sé, no sé si yo tenía la idea de que están también orientados hacia los cuatro vientos. Porque no me acuerdo cómo se llaman, porque cada viento tiene su nombre, pero están orientados porque hacen como cierta... El aire es interesante desde los egipcios, pero bueno, continúa y luego yo sigo con lo del aire. y bueno, se supone que decían que también servían como una forma, ¿no? De catapultar justamente, llamémosle el alma, ¿no? Hacia las estrellas. O sea, tú te acostabas ahí y bueno, pues pasaban cosas, tenías viajes, ¿no? Ajá. Una parte del ser humano que le llaman el va, otro día hablamos de cómo era Un la... viaje astral, ¿Mande? un Pues viaje astral. una especie de viaje astral, ¿no? El va del ser humano, el va era como el alma y siempre se representaba como un pajarito, Ujú, ujú. era un pajarito con la cabeza del difunto, ¿no? Hay Sí, inclusive hay una obra, un texto muy curioso egipcio que se llama algo así, hombre que habla con su va, ¿no? O sea, entonces ajá, es un diálogo entre un hombre y ajá. ese pajarito que finalmente representa su alma. Entonces, hay quien dice que, pues bueno, quien cuenta sus experiencias, ¿no? Experiencias de varias personas que pues, se han ido a acostar ahí, quién sabe cómo, porque ahora está súper prohibido y todo. No sé si en algún momento había A la lo oportunidad mejor de les hacerlo, cobran una módica cuota, que puede ser, ¿no? ¿no? Pero Podría ser, bueno, que te acuestas en ese sarcófago y pues sí, tienes una experiencia podría ser, podría ser. extra corpórea, ¿no? Fíjate que, bueno, no sería la única cultura y bueno, ahí voy a salir con una barbaridad, pero la verdad es que lo ejemplifica muy bien. Para los que vieron la primera película de Black Panther, Pantera Negra, Ok, si es que no la han visto, véanla. No, está y muy interesante porque además el personaje es africano, pero cuando él va a adquirir los poderes de la pantera, o sea, va a ser Pantera Negra, en realidad le hacen un viaje astral y va a ver a su papá. Bueno, ya spoileé ahí la película, ya no la vamos a... pero tiene una ceremonia iniciática. O sea, le dan un Claro, brebaje. Digo, es que viene a cuento con lo que estás diciendo. Lo que pasa es que me acordé precisamente porque también es africano y bueno, toda esta historia. Y entonces le dan una especie, el sacerdote, el gran sacerdote, le da un brebaje a este amigo y pues digamos que se muere porque lo entierran. O sea, sí le echan tierrita encima y cuando está ahí ya muerto, pues va a ver a su papá ahí en la sabana africana y tal y cual. Pero bueno, véanla porque esta parte está muy interesante la película. Pero al final no sería la única cultura que tiene este tipo pues no sé si sean leyendas o de historias, no sabría cómo decir, en donde a pues no sé si sean iniciados o hay varios nombres, porque luego les llaman también de poptos y como que tienen otros nombres ya de personajes, de estudiantes o discípulos más elevados, por decir, no sé, en donde ya trabajada la mente, pues se desprende el alma del cuerpo y como que sería una prueba, ¿no? Supondría yo. claro. Pues sí, también, exacto, podría ser ahí alguna prueba o algo así por el estilo. Eh,
Digo, también hay afuera de la pirámide había de hecho un templo, había un templo mortuorio, ¿no? Se han encontrado también las famosas barcas de millones de años, ¿no? Que muchas veces a los muertos de alto rango, como los faraones, se les enterraba junto con una barca así tal cual como las que usaban para navegar en el Nilo, pero estas eran barcas para celestiales, le llaman barcas de millones de años porque entonces se supone que ya eternamente te ibas a acompañar a Ra, al sol, ¿no? Fíjate. Este, y de verdad, otro día hablamos sobre el sol, pero créanme, ¿no? Todos los que, bueno, los que son citadinos, como yo hasta hace un poco más de un año, yo llegué aquí a Cholula y vivo en las afueras de Cholula. Cuando cae la noche, está oscuro, oscuro, oscuro como boca de lobo, ¿no? De verdad. Y es cuando uno se da cuenta y dice, con razón había pues ese culto, se tomaba al sol como un dios, porque sí, cae la noche, ya no hay luz, ya no hay calor, entran los temores de qué habrá por acá. Digo, mi casa Los está rodeada, ruiditos, ¿no? Los ruiditos los nocturnos. ruidos, claro. Mi casa está rodeada de campos de cultivo, entonces tú dices, pues, se oye un ruido y quién sabe qué cosa habrá por ahí, Mientras ¿no? no despiertes un día y veas ahí estas señales Las que señales, aparecen por ahí en el video. espero que No, no, hay unas espirales o ahí vas a unas encontrar otra espirales, cosa. espero que Estaría, no. me invitas para, Este, ahí te así invito. hacemos un documental ya. Sí, nos ponemos nuestro gorrito de papel de estaño para que no nos Exacto, afecte. no de papel aluminio, De papel aluminio. Entonces, pues bueno, dada la importancia que tenía el sol en las culturas antiguas, entre ellas Egipto, pues esa barca te servía para irte a navegar junto a Ra, ¿no? En su ciclo diario, ¿no? Y bajar al inframundo, vencer a los monstruos del inframundo y volver a renacer victorioso. Y bueno, así hasta, bueno, ellos pensaban hasta el fin de los tiempos, nosotros sabemos hoy que pues el sol sí un día también va a morir, ¿no? Pero bueno, pero faltan para, muchos millones de años. claro, comparado con una vida humana, bueno, pues muchísimo Bueno, quién va a sabe, ¿no? tardar Yo que creo todavía. en la reencarnación, a lo mejor en mi siguiente reencarnación me toca, ¿no? A lo mejor te Que toca sea ahí. para el sol, ¿no? Esperemos no sea el caso. Quiero pensar que voy a evolucionar lo suficiente para estar al lado de Ray y ya nunca tener que regresar a este bello y hermoso planeta. Sin embargo, bueno, hay muchas teorías acerca de eso. Pero sí, en realidad habría que ver cómo las culturas antiguas pues tenían todo este conocimiento, pero le prestaban mucha atención al alma del ser humano. O sea, Claro, no desatendían la parte científica porque como bien lo vemos con estas construcciones como las pirámides y todo lo que nos acabas de compartir, pues pues vamos, no es que nada más se dedicaran a elevarse, ¿no? O sea, yo hace poco fui a una meditación en el centro budista, acá en la Ciudad de México, bueno, uno de los que hay, y me gustó mucho el monje budista que dijo, bueno, el que está muy iluminado, ya se siente muy iluminado, pues mejor quitamos al Buda y lo ponemos a él, ¿no? O sea, como diciendo, pues no, nunca vamos a ser iluminados, ni mucho menos. totalmente. Y, o sea, para nada hay que seguir en la materia, hay que trabajar la materia, hay que trabajar la ciencia, hay que aprender, hay que estudiar, pero finalmente no desatender tampoco la parte, pues, anímica o el alma del ser humano, ¿no? Nuestra Claro, alma, porque al final, pues claro, la materia está bien, porque es como irnos de vacaciones y disfrutamos mucho con nuestro cuerpo, pero al final, pues el cuerpo se acaba, como las vacaciones se acaban, y entonces hay que dar cuenta, ¿no? De qué pasó con claro. esa almita. Muy muy buena alegoría. Y por cierto, también lo que se acaba ya es nuestro, nuestro tiempo de Nuestra programa, ya hora, nos ya ves que pasamos un poquito. Pero excelente. bueno, fue una buena sesión. Eh, ahora sí creo, bueno, íbamos vamos a tener, de hecho, no íbamos, vamos a tener una invitada el próximo programa. Nada más que, bueno, nos alocamos un poquito y decidimos terminar las pirámides antes para no dejar Así el es. tema ahí muy al aire. Pero bueno, tendremos una invitada que pues sabe de cábala, sanación y todo esto. Nos va a ser interesante platicar con ella. Entonces, pues nos vemos próximamente aquí de nuevo.
en Paradojas Reconciliadas, en estas conversaciones con Gloria. Pues muchísimas gracias, Gloria, de nuevo No, por Gabriela, estar al aquí. contrario, muchísimas gracias a ti, pues como siempre, de verdad que te agradezco todo lo que compartes conmigo y bueno, con todas las personas que nos ven y nos escuchan, porque pues son conocimientos que a veces pues no tenemos la oportunidad de leer y que, bueno, digo, como todo en esta vida, ¿no? Es muy agradable que alguien nos lo platique y nos los dé para que nosotros también lo podamos reflexionar. Entonces, muchísimas gracias por compartir pues lo que sabes conmigo, y bueno, aparte pues Hombre, a las es personas que nos escuchan, porque siempre, siempre es importante tener conocimiento un poco de todo para saber qué es lo que estamos buscando en este plano, ¿no? muy Entonces, bien. muchísimas No, al gracias contrario, por yo permitirme encantado. participar. Bien, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Hasta Nos luego. vemos.